Bueno, estaremos haciendo un repaso de la teoría. Estamos en la semana 12, es la física electrostática 2, tema de potencial eléctrico y de capacidad eléctrica, ¿no? Que es justamente la que estudia a los condensadores, ¿no? Potencial justamente es otra magnitud más de la electrostática que podemos estudiar en forma de las leyes o de la forma coulombiana de la ecuación de la fuerza. Tenemos entonces primero la energía potencial eléctrica, ¿no? La energía potencial eléctrica que es igual a K por Q sub 0 por Q por R. ¿De dónde proviene esta ecuación? Bueno, proviene precisamente de la energía que es igual al trabajo que es igual a fuerza por distancia. La fuerza coulombiana, K por Q entre R cuadrado, por la distancia para el trabajo, por R. Pierde el cuadrado y quedaría entonces en la forma coulombiana como K por Q entre R. Unidad del trabajo, unidad de energía, el joule, ¿no? Entonces tenemos la energía que necesitamos para poder llevar, o el trabajo necesario para poder desplazar la carga de un lugar a otro, ¿no? Cambiarlo de posición, ¿no? Necesitamos esa cantidad de energía, ¿no? Para trasladar una distancia R a nuestra carga. Si tenemos varias cargas, obviamente podemos utilizar la sumatoria de todas las energías potenciales eléctricas que hay, ¿no? Con respecto a una carga de prueba, ¿no? Tenemos ahí muchas cargas puntuales y la suma algebraica de todas estas cargas nos dará la energía potencial precisamente en la suma de todas ellas. Esta energía es conservativa, ¿no? Precisamente estamos hablando de energía potencial eléctrica, energía conservativa, ¿no? Colocamos una fuerza externa, que en este caso es conservativa, realizará un trabajo, ¿no? Realizará un desplazamiento sin aceleración, es decir, un trabajo sin pérdida de energía, ¿no? El potencial eléctrico es otra magnitud de la electricidad que encontramos. Es decir, en el caso mecánico nosotros no podemos hallar directamente. Aquí no está. ¿Hay más usuarios? Sí. En el caso del potencial eléctrico, entonces tenemos la energía potencial eléctrica por unidad de carga, ¿no? En el caso mecánico, nosotros no podemos hallar directamente la energía, ¿no? Nosotros podemos medir otros parámetros, precisamente. Podemos medir otros parámetros, precisamente, pero no podemos medir directamente. Podemos medir directamente, precisamente, la energía. eh, en el caso mecánico, ¿no? Tenemos que medir separadamente si es la cinética, la masa, la velocidad para hallar la energía. En cambio, en el caso eléctrico, midiéndolo el potencial eléctrico, podemos medir casi directamente la energía potencial, porque la energía potencial en este caso, por unidad de carga, vendría a ser el potencial eléctrico, cosa que es medible, ¿no? El potencial eléctrico dado en voltios, ¿no? El joule entre Coulomb vendría a ser el voltio, ¿no? Y es decir, estamos hallando, con un voltímetro estaríamos hallando casi directamente la energía potencial, porque es la energía potencial por unidad de carga, ¿no? Para tal medición necesitamos de una carga de prueba para poder medir directamente. Entonces, introducimos una carga positiva para ver lo que con ella pasa, ¿no? Y podemos medir precisamente el potencial eléctrico en la zona donde hemos colocado nuestra carga de prueba. Esta puede dar dos cosas. Introducimos una carga positiva, pues obviamente va a pasar a ser ambos positivos un potencial eléctrico de repulsión. Introducimos nuestra carga positiva y encontramos una carga negativa, tendríamos un potencial eléctrico de atracción, menos K por Q. Ahora, ¿por qué esta forma de K por Q entre R? Esta es la forma coulombiana, ¿no? En forma de la ley de Coulomb. El potencial aquí es igual a energía potencial por unidad de carga. Pero energía potencial no la sacamos de fuerza por distancia. Fuerza eléctrica, K por Q entre R cuadrado, ¿no es cierto? Energía, o sea, trabajo. Fuerza por distancia, pierde entonces K por Q entre R. Potencial, energía entre carga, K por Q
por Q entre R. Y con un Q pierde, quedaría entonces justamente la forma K por Q entre R. La forma coulombiana de expresar el potencial. Con respecto a la ecuación de la fuerza, ha perdido una carga y ha perdido un R, ¿no? Ya no es R cuadrado, es R. Y tenemos la forma en la cual expresamos el potencial eléctrico en el caso de una carga puntual. Obviamente la geometría puede hacer cambiar esta expresión, ¿no? Pero en el caso de la carga puntual tendremos esta representación para expresar entonces el potencial de una carga puntual. Observaciones, obviamente puedo tener más de una carga, ¿no? Y expresar el potencial total como la suma de todos los potenciales individuales que encuentre precisamente en la región del espacio donde yo haga el cálculo, ¿no? Ahora, si grafico, notamos entonces que tenemos nuestro potencial en función de la distancia, ¿no? El potencial, conforme voy alejando, va disminuyendo, ¿no? Como vemos, es una función 1/R, ¿no? KQ entre R, es decir, 1/R, una función inversa. Es decir, cuando más se acerque, más intenso será el potencial, pero también cuando se aleje rápidamente de caer el potencial. En la primera gráfica con un potencial repulsivo, es decir, positivo, tenemos que a cercanía tenemos un potencial alto, pero apenas se empieza a alejar, la intensidad del potencial disminuye, ¿no? Y tiende a cero. En el caso del potencial atractivo, es decir, el negativo, notamos lo mismo, ¿no? Es decir, que cuando tiene una cercanía, tiene un alto valor potencial, ¿no? Pero conforme se va alejando, va tendiendo a cero el valor. Ahora tenemos también potenciales para diferentes geometrías, diferentes materiales y podemos encontrar precisamente una variación. Por ejemplo, para un conductor esférico tendremos lo siguiente. Nosotros lo podemos colocar cargas en el centro de la esfera, pero todas las cargas se van a la superficie. En el caso del que el conductor, que el material esférico sea conductor, puede ser un cascarón esférico, ¿no? Y todas las cargas van a la superficie. Con lo cual, si en el centro no hay cargas, puesto todas en la superficie, el campo eléctrico interno es cero. Y entonces aparecerán campos fuera del conductor. En la superficie tendré el máximo campo y también el máximo potencial. Conforme me voy alejando el cascarón, veré que el potencial va disminuyendo. ¿De qué forma? Pues de la forma que hemos visto, ¿no? Yo me voy alejando y el potencial va disminuyendo hasta que tiende a cero, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos que para puntos externos sí hay un potencial, dependiente de la separación. Para puntos internos no hay potencial, ¿no es cierto? Es decir, al no haber campo, no voy a encontrar ese potencial. Tengo observaciones, ¿no? Entonces yo coloco cargas en la parte central, de estas todas se van a colocar en la parte externa, ¿no? La carga interna es cero y el campo también es cero. Y esto se encuentra en equilibrio electrostático. Bien, tenemos este caso, ¿no? Diferencia potencial, o lo que se llaman el voltaje. Diferencia potencial. Yo puedo hallar el potencial en un punto, pero si necesito establecer el voltaje que hay de un punto a otro, hallaría una diferencia potencial, lo que tradicionalmente los técnicos llaman el voltaje, ¿no? Bueno, el nombre proviene porque está en la unidad en voltios, ¿no? Le llaman voltaje a la diferencia. Por ejemplo, tenemos en los diversos conductores siempre dos agujeros, nuestro sistema es bifásico, ¿no? Hay dos polos. Y la diferencia potencial entre ellos es 220. Puede ser 0,1 y 220 el otro, o 21 y 240 el otro. Es decir, la diferencia siempre tiene que ser de 220 voltios, ¿no? Y eso es justamente cómo funciona nuestra corriente doméstica, ¿no? Que a veces no se mantiene constante, muchas veces fluctúa y no es exactamente 220, produciendo, por ejemplo, daños. Pues, nosotros necesitamos trabajar con un voltaje estabilizado, ¿no? Para no malograr los equipos electrónicos, ¿no? Y deben ser
precisamente de la magnitud de 220 voltios, ¿no? Ese voltaje que encontramos, ¿no? Obviamente, esto depende de varias causas, ¿no? El hecho de que varíen. Pero entonces, a nivel de cargas, ¿qué sucede, no? Tenemos establecido un campo eléctrico, ¿cierto? Colocamos una carga positiva. La fuerza va en la dirección del campo, pero si queremos realizar un trabajo sobre esa carga para desplazarlo, si desplazamos hacia la dirección del campo, nuestro voltaje va a disminuir. Pero si lo hacemos el desplazamiento en contra de la línea de campo, nuestro voltaje aumentará. Podemos hacer lo siguiente, ¿no? Trabajo igual a variación de la energía, pero la energía vendría a ser a carga por potencial eléctrico. Ahora, ¿por qué? El potencial es K por Q entre R, pero si lo multiplicamos por una carga, tendríamos K por Q por Q entre R y eso es la energía, ¿no? Por eso es que podemos hacer la energía en la forma de Q por B, es decir, carga por potencial eléctrico. Y la diferencia de potencial nos dará precisamente esta relación. El trabajo total realizado por la fuerza externa y la fuerza eléctrica es cero, ¿no? Es, ya que sé que debe que esto es conservativo. El trabajo de la fuerza externa no depende de la teoría, claro, es un sistema conservativo, no hay pérdida de energía, no hay conversión de precisamente energía en calor u otras formas, y por lo tanto es conservativo, ¿no? Tenemos también el trabajo realizado por una fuerza eléctrica, justamente lo que acabamos de calcular, trabajo igual a la carga por B. La diferencia, nos daría la diferencia potencial, sería igual a menos la carga por B, precisamente para establecer el trabajo, ¿no? En contra del campo eléctrico. Relación entre potencial y campo eléctrico. Tenemos, por ejemplo, un campo eléctrico colocado aleatoriamente y precisamente, una fuerza eléctrica, ¿no? Si descomponemos, precisamente para mover de una distancia A a B a una carga, esa fuerza eléctrica será fuerza eléctrica coseno del ángulo, ya que como vemos, tenemos aquel campo, el desplazamiento va de A y B, forma un ángulo teta, y por lo tanto, esta sería la fuerza en la dirección del campo, pero queremos desplazarlo de A a B, y sería la fuerza eléctrica Q sub 0 por E, ¿no? Pero descomponiendo acá, la fuerza eléctrica es coseno del ángulo, ¿ok? Tenemos entonces, si trabajamos con el teta igual a 0, tenemos acá que la diferencia potencial es E por D menos C por D. Pero si nuestro teta vale 180 grados, este coseno sería menos 1 por menos, sale positivo, y la diferencia potencial es E por D, ¿no? De acá podemos dejar el campo. El campo será menos la diferencia potencial entre D, o en el caso siguiente, el campo será diferencia potencial por D, ¿no? Entonces, E potencial. Ahora, ¿cómo es la unidad del campo acá? Despejamos el campo, ¿no? Potencial entre D. Potencial, voltio, distancia, metro. La unidad del campo estaría dado en voltio metro, ¿no? Nosotros hemos establecido también cuando vimos campo eléctrico, la unidad del campo eléctrico, ¿no? Diferente a la magnitud que habíamos trabajado cuando estudiamos campo eléctrico, ¿no? Campo como fuerza entre carga, ¿no? Newton, Coulomb. Ahora tenemos eh, voltio metro, ¿no? Pero igual es la magnitud del campo eléctrico, ¿no? Pero esta vez obtenido a partir de la diferencia potencial. Y tenemos una relación precisamente entre diferencia potencial y campo eléctrico, ¿no? Superficie equipotencial. X igual, ¿no? La superficie que tiene el mismo potencial. Eso sucede precisamente, como nosotros no podemos ver las líneas
las líneas de campo eléctrico, alrededor de ellas va a suceder que va a haber superficies que tengan el mismo potencial. Por ejemplo, acá ve uno. Imaginemos que acá medimos el potencial en esta zona y mide 5 voltios. Siguiendo la línea punteada 5, 5, entonces alrededor unimos todas esas líneas y nos da la superficie equipotencial. La superficie potencial va a tener la forma del electrodo o de la carga que vamos a tener. Por ejemplo, acá, si una carga puntual, entonces aparece la línea potencial como líneas concéntricas, que cada vez va aumentando y cada capa va a tener un potencial diferente. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos a nuestro electrodo como una placa cuadrada, y entonces la superficie potencial será también placas, ¿no? Tener la geometría de la placa. Y esta puede estar a un potencial, a otro potencial, y los subsiguientes a diferentes potenciales, ¿no? Y tenemos entonces las amarillas como superficies equipotenciales al mismo potencial. ¿Mm? Placa positiva, el campo saliendo del más hacia el menos, y precisamente las líneas o la superficie equipotencial perpendiculares a ellas, ¿no? Y aparece acá. ¿Mm? Tenemos otra geometría, ¿no? Puede ser que esta es esférica, puede ser cilíndrica o cualquier otra geometría, y también, ¿no? Identificamos las líneas de campo y las superficies equipotenciales serán perpendiculares a dicha línea de campo. Y podemos tener diferentes superficies equipotenciales para cada geometría que podemos encontrar, ¿no? Puntual, esférica, cilíndrica o cualquier otra geometría regular, podemos encontrar precisamente cambian dichos valores, ¿no? Bien. Observación con respecto a estas líneas o superficies equipotenciales. Es una superficie equipotencial de mayor potencial eléctrico. Las potenciales subsiguientes superficies equipotenciales disminuyen. Claro, conforme me voy alejando, obviamente el potencial disminuye. En esta posición, lo más cerca a la fuente, el potencial va a ser alto. Me voy alejando, ese potencial va disminuyendo hasta un punto en el cual ya no perciba ninguna señal, ¿no? Es decir, el potencial en ese punto ya tiende a cero, ¿no? Bien, tenemos entonces estos casos. Las líneas de fuerza de campo eléctrico son perpendicular a la superficie equipotencial. Correcto también. Vemos acá las líneas de campo y la superficie equipotencial. Vemos que son precisamente perpendiculares a la producción. Igual acá, ¿no? Tenemos las líneas, atraviesan a la superficie equipotencial, pero son perpendiculares a ella. El trabajo realizado sin aceleración sobre una superficie equipotencial es cero. Ya, ok, no hay variación, ¿no es cierto? Sin aceleración es decir que precisamente no hay una fuerza externa, porque fuerza igual a masa por acción. Al no existir aceleración, no hay una fuerza externa, no hay pérdida, entonces la diferencia es cero. No hay variación, es un trabajo conservativo. Ahora tenemos una nueva propiedad física que es la capacidad eléctrica, ¿no? Que precisamente manifiesta en algunos materiales de poder absorber la carga y emitirla, ¿no? Es decir, el material inmediatamente absorbe la carga y se descarga y se vuelve a cargar, que este proceso puede ser llevado cientos de veces por segundo. La unidad de la capacidad eléctrica es el faradio, pues es una unidad muy grande, ¿no? Generalmente utilizamos sufijos de esa cantidad, utilizamos, por ejemplo, el microfaradio, el picofaradio como unidades que están más al alcance porque el faradio es una unidad demasiado grande, ¿no?
para las aplicaciones que generalmente vemos. Entonces notamos precisamente esta capacidad de la capacidad eléctrica de poder almacenar carga por una fracción de tiempo, ¿no? Un condensador puede cargar y descargarse cientos de veces por segundo, ¿no? Entonces, precisamente esa frecuencia que descarga nos interesa, es un valor, ¿no? Eso puede ser variado en su fabricación y también la carga que puede almacenar, ¿no? Antes de emitir toda la carga. Lo podemos observar condensadores, por ejemplo, en los flash de los celulares, ¿no? Cuando nosotros tenemos una batería de entre 5 y 6 voltios que no debería emitir una luz tan intensa, ¿no? Pero ¿por qué justamente con ese flash sale una batería bastante intensa que nos enseguece? Precisamente porque el interior del condensador, ¿no? El condensador funciona, almacena la carga y bota una alta, precisamente carga que permite emitir el flash por un instante de tiempo, ¿no? Muy breve, ¿no? Es precisamente, hay varios dispositivos que usan condensadores. Esos aparatos, por ejemplo, de seguridad personal, no me acuerdo cómo se llaman, que uno electrocuta, esos también tienen en su interior un condensador. Es decir, una persona intenta defenderse y le pasa un gran choque eléctrico, ¿no? Producto que en el interior de esos dispositivos hay condensadores bastante potentes que son capaces de causar por un momento que la persona pierde conocimiento, ¿no? Por ejemplo, por un gran choque eléctrico. Pero también hay condensadores que tienen valores altos en faradios y también pueden causar daño, ¿no? Es decir, uno puede causar electrocución por un condensador que se ha mantenido cargado en el tiempo y nadie se ocupó de descargarlo, ¿no? Que puede ser dentro de un aparato eléctrico, ¿no? O hay condensadores de alta potencia que se coloca para algunas aplicaciones y obviamente hay que tener el cuidado de manipular ese tipo de artefactos. Si no estamos capacitados para manejar un aparato, mejor no tocarlo, ¿no? Porque pues puede tener problemas de electrocución, ¿no? Si no sabemos de electricidad, entonces no tiene ningún sentido desarmar un horno de microondas, por ejemplo. Es un aparato que tiene un condensador, una parte interna. Ahora entonces, el aparato que se encarga de almacenar la capacidad eléctrica recibe el nombre de condensador o capacitor. Entonces tiene esta propiedad de almacenar la carga y emitirla rápidamente. Un condensador, el más sencillo, es el condensador de placas paralelas, ¿no? Donde vemos que esta propiedad de la capacidad de que depende de la carga almacenada por variación o diferencia potencial. En ese condensador de placas paralelas nosotros tenemos lo siguiente. eh, que depende precisamente, la capacidad del condensador depende de las propiedades del condensador propiamente dicho. Y la capacidad del condensador es igual a carga en coulombs entre la diferencia potencial. Tenemos entonces que esta capacidad es la carga por unidad de diferencia potencial. Como el faradio es una unidad muy grande, utilizamos precisamente los prefijos, ¿no? El milifaradio, 10 a la menos 3 faradios. El micro, 10 a la menos 6 faradios. El nano, 10 a la menos 9. El picofaradio, 10 a la menos 12, ¿no? Esos son algunos de los sufijos utilizados precisamente para expresar la capacidad en faradios, ¿no? Ahí están los sufijos más utilizados, ¿no? Para este caso es la capacidad. Una geometría muy común para los capacitores es el condensador de placas paralelas, ¿no? Dos placas de misma área separadas a una distancia de conectados convenientemente en un circuito cerrado con un condensador y una fuente voltaje, por ejemplo, una fuente de corriente directa
Y tenemos entonces la capacidad de un condensador de placas o caras paralelas, ¿no? Donde la capacidad depende de qué cosa, de E sub cero, que es el material con el cual está entre las placas, a el área de las placas y de la extensa separación entre ellas. Eso nos dará. El E sub cero es la permitividad del espacio vacío en el caso del aire y vale 8,85 por 10 a la menos 12 faradio sobre metro, ¿no? Y esa es esto puede cambiar, ¿no? Introducimos otro material dentro de nuestro condensador, otro material que no sea conductor, un material, como dice, con cierta permitividad, un material no conductor, y esto puede mejorar la capacidad. Ya vemos que es directamente proporcional. A mejor valor, aumenta más la capacidad eléctrica, ¿no? Otra variable es el área, ¿no? A mayores áreas de las placas, obviamente tendremos una mayor capacidad. Y la distancia que funciona de forma inversamente proporcional. A menor distancia, mayor capacidad. Más distancia se separa más y obviamente disminuye la capacidad. Ejemplos de materiales que podemos colocar, ¿no? Podemos colocar materiales que no sean conductores, no es decir, materiales dieléctricos colocados entre las caras de las placas, ¿no? Utilizamos mica, vidrio o cualquier otro material justamente que tenga una permeabilidad eléctrica diferente a la del aire, ¿no? Mucho mayor que ella, y eso aumentará el almacenamiento de carga, ¿no? Lo que se llama precisamente la capacidad eléctrica de nuestro condensador de placas paralelas, ¿no? No es la única geometría a usar. Podemos utilizar cilindros concéntricos, esferas concéntricas también, para crear un condensador, ¿no? No es el único modelo, ¿no? Podemos utilizar diversos, pero todos ellos cumplen precisamente la propiedad de almacenar la carga y emitirla, ¿no? Es decir, tener una frecuencia en la cual almacena, descarga, ¿no? Precisamente. Para poder representar esquemáticamente en un plano eléctrico, el condensador se coloca como dos, precisamente, líneas paralelas. En una batería, una más pequeña que la otra, es decir, la pequeña la negativa y la más grande la positiva. Y representamos esquemáticamente una batería o una pila. Para representar el interruptor, si está de esta manera está abierto y de esta manera cerrado. Eso nos permite precisamente ver la nomenclatura, ¿no? Precisamente el esquema que podemos encontrar precisamente en un plano eléctrico, por ejemplo, que tenga estos componentes, ¿no? Las conexiones, los condensadores. Los condensadores pueden conectarse de dos formas. En serie, cuando tenemos uno tras de otro, y tenemos una conexión de condensadores en serie. En este caso, para calcular la capacidad equivalente, es uno sobre capacidad equivalente es igual a uno sobre S1 más uno sobre S2 más uno entre S1 y todos los capacitores que queramos medir que se encuentran en serie. Colocamos los valores y la inversa de todos ellos nos dará la capacidad precisamente equivalente en esa conexión. Tengamos en cuenta que en esa conexión tenemos entonces que hacer la suma, en el caso que fueran dos, la semisuma, y hallar la capacidad equivalente. Pero ¿qué pasa si tenemos condensadores conectados en paralelo? Ahí tenemos que la suma de capacitancias es la suma directa de ellos, ¿no? Es decir, por ejemplo, acá, la capacidad de esos tres condensadores en paralelo.
Tenemos entonces la capacidad como por ejemplo, esto puede ser de 4 microfaradios, 6 microfaradios, 5 microfaradios, tenemos en total 15 microfaradios, ¿no? La suma directa y la capacidad equivalente precisamente en un condensador que se encuentra en conexiones en paralelo. Tenemos la capacidad equivalente, ¿no? Obviamente, la combinación de los condensadores, tanto en paralelo como en serie, nos darán precisamente todos los diversos capacitores que queramos crear. Tenemos, por ejemplo, necesitamos un capacitor de, digamos, 120 microfaradios. No lo venden así, pero podemos conseguir y colocar en serie uno de 100 y uno, en paralelo, perdón, uno de 100 y uno de 20. Hoy tenemos el de 120. Entonces podemos crear diversos valores de capacidad de uno que requiera nuestro circuito para funcionar. La combinación de todos ellos nos da valores precisamente de diferentes capacidades eléctricas, ¿no? Ahora también podemos calcular la energía almacenada en un condensador, ¿no? Es igual a un medio de la carga por el potencial, ¿no? Pero sabemos que podemos reemplazar precisamente en la ecuación de condensador el condensador a que es igual, condensador es igual a carga entre diferencia de potencial. Y reemplazamos eso y podemos encontrar que esto, carga por diferencia de potencial. Si reemplazo Q por carga por diferencia de potencial, la diferencia de potencial será elevada al cuadrado y será U igual a 1 medio de C por diferencia de potencial al cuadrado, ¿no? Y tenemos expresiones equivalentes para hallar precisamente la energía almacenada en un condensador, ¿no? El condensador también es capaz de almacenar energía, ¿no? En función precisamente de los parámetros propios de la capacidad eléctrica, como la carga, el potencial, ¿no? La capacitancia, la capacidad eléctrica. Entonces, el área bajo esa curva, la gráfica de carga versus voltaje, el área bajo esa curva será precisamente la energía almacenada en un condensador. Y tenemos expresiones equivalentes, ¿no? Tenemos entonces, para el caso de el condensador. Vamos a ver problemas con respecto a esta parte. Vamos a compartir un momento la teoría para pasar a los problemas. Sí, ejercicios. Tenemos los ejercicios de esta semana 12 con los temas precisamente de capacidad eléctrica y, la que vimos al comienzo, el- la diferencia de potencial, ¿no? El potencial eléctrico y la energía potencial eléctrica. Que no es lo mismo, ¿no? Porque una cosa es el potencial, otra es la energía. Tenemos el caso número uno. Tenemos acá lo siguiente. Dice, en un parque infantil hay dos globos, A y B, con cargas de
2 microcoulomb y 3 microcoulomb respectivamente, y están separados por una distancia de 1 metro. ¿Cuál es la energía potencial eléctrica entre ambos? Ya, ok, están separados 1 metro, dato. La carga de cada uno de ellos también es dato. Entonces, si queremos calcular la energía potencial eléctrica, pues nos remitimos a la fórmula que nos dice que la energía potencial eléctrica es la K, la constante de Coulomb, la multiplicación de cargas entre ambos, ¿no? Como K, que es dato, 9 por 10 a la 9, la carga 1 vale 2 microfarados, 2 por 10 a la menos 6, eh, y la carga 2 vale 3 microcoulomb, 3 por 10 a la menos 6. Bueno, multiplicamos 10 a la menos 6, 10 a la menos 6, 10 a la menos 12. Pero 10 por 10 a la menos 9, menos 12 más 9, menos 3. Ya, tenemos ya menos 3. Ahora los valores. 9 por 18 por 3, 54. Entre 1, 54. 54 por 10 a la menos 3. O también 54 microjoules. Y esa será la energía potencial eléctrica que hay separado de esa posición. Caso número 2. En la figura se muestra la gráfica del potencial eléctrico en voltios. Potencial en voltios. Como función de la distancia en metros que corresponde a una carga positiva, eh, con n igual a 1, con z igual a 1, un núcleo del átomo de hidrógeno. Determinar el potencial en el X. Ya, ok. Tenemos acá eh, la función de potencial. En la posición A tiene un potencial y una determinado R. En la posición B tiene otro potencial a otra distancia R. Ok, queremos hallar precisamente el potencial en A, ¿no? ¿Cuánto vale el potencial en A, el Bx? Bien, sabemos que la definición de potencial nos dice que es igual a K por Q entre R. Si R pasa a multiplicar, tenemos precisamente B por R, que es igual a K por Q. Pero como K es una constante y no cambia, y Q es la carga que no cambia tampoco, K por Q es constante, lo cual hace también que sea constante, precisamente sea también constante el B por R. Ok, si tomamos que el B por R es constante, es decir, en esta posición B hay más potencial, más información de potencial y distancia, podemos hacer la comparación para poder extraer lo siguiente. Entonces, si esto es constante, B de A por R de A, cuyo dato no tenemos de potencial, es igual a potencial en B por el R en B. Potencial en B por R en B, que vale 100 micro. Entonces, como se mantiene constante, B de el potencial de A por RA es igual al potencial de B por RB. Y reemplazamos los valores, ¿no? Potencial de A vale B de X por 10 a la 2. Eh, Posición de A es 100 por 10 a la menos 13 metros. Potencial de B, 1,44 por 10 a la 2. R de B, 100 por 10 a la menos 13. Ok, 10 a la menos 13 y 10 a la menos 13 se va. 10 a la menos 2 y 10 a la 2 también se va. Nos quedan estos valores. ¿Ok? 10 a la menos 3 se va y nos quedan estos valores. ¿Ok? Nos quedaría entonces 1,44 por 100, es decir, 1,144 por 0,5, que es un medio, ese 2 pasa a multiplicar a 144, que se nos daría 288. Eso a su vez multiplicado por 100. 288 más dos ceros, 28.800 o 28,8 kilonewton. ¿Ok? Bien, 18.800 equivale a 28,8 kilos, 10 a 3 voltios.
tenemos este caso número 2. Caso siguiente, 3 dice, los filtros electrostáticos utilizados en la fábrica de cemento son placas o rejillas cargadas para atraer las partículas que por su tamaño son contaminantes, ¿no? Es decir, material particulado. Si la rejilla del filtro se le suministra una carga de menos 0,6 microcoulomb y una partícula por ese cemento encuentra a 3 metros de ella, ¿cuál es el potencial eléctrico que experimenta la partícula por ese punto? Bien, esto es cierto, ¿no? Se colocan estos filtros electrostáticos para evitar que el material particulado, el polvo, salga al exterior. Muchos de estos polvos pueden ser hollín o polvos productos del cemento, ¿no? Entonces estos materiales se pueden atraer, ¿no? Tanto en las cementeras como en las ladrilleras, con el proceso de cocinar, ¿no? Precisamente. Para capturar la mayor parte de materiales, justamente, se utiliza este método. Entonces, calculemos el potencial necesario para atraer las partículas, ¿no? Tenemos entonces potencial como K por Q entre R. Entonces, K, 9 por 10 a la 9. La carga, menos 0,6 por 10 a la menos 6 Coulomb. R, 30, 0,3 metros, 0,3. A ver, 10 a la 9, 10 a la menos 6, 10 a la 3. 9, 0,6 entre 0,3 a 2, ¿no? 9 por 2, 18, menos 18 por 10 a la 3 voltios. Tenemos entonces 18.000 voltios, ¿no? 18.000 voltios sí se puede dar, ¿no? Hay un elevador de voltaje que puede dar esa cantidad de voltaje para atraer precisamente material particulado, ¿no? Y evitar que esto se vaya al medio ambiente, ¿no? En forma de partículas que por la respiración pueden entrar en los pulmones y causar contaminación, ¿no? Hay cierto material que una vez que entra ya no sale, pero obstruye un bronquiolo, ¿no? Y precisamente la contaminación excesiva hace que vayamos perdiendo capacidad pulmonar, ¿no? De llegar al punto de que no tengamos buena saturación. Precisamente es una enfermedad obstructiva crónica, ¿no? Por haber estado absorbiendo este material particulado, ¿no? Que lo dejan los cementeras, las ladrilleras, los vehículos con motores de tipo diésel también emiten material particulado. Todos estos materiales son dañinos de respirar, ¿no? Porque muchas veces no consiguen salir ese material se queda incrustado en el organismo y eso nos lleva a un problema. Siguiente. Número 4 nos dice, en la figura se muestra la configuración de dos partículas con cargas eléctricas de 2,4 microcoulombs y menos 1,6 microcoulombs, separadas por una distancia de 80 centímetros, 0,8 metros. Determine a qué distancia X respecto a la partícula de carga Q1, esta, sobre la recta que las une, esta recta, el potencial eléctrico total es nulo. A ver, definimos una distancia A, en una posición a una distancia X de la Q1 a una distancia 0,8 menos X de Q2, en la cual el potencial es cero. ¿Qué potencial? La suma de los dos potenciales, pues, Q1 y V2. Entonces, la carga va a ser igual precisamente a menos 1,6 en el izquierdo y a 2,4 en el derecho, en el izquierdo, perdón. Entonces ahí vemos el potencial en el punto A. Sería el potencial 1 de la carga 1 y potencial 2 de la carga 2, ¿no? La forma de potencial, la forma colombiana del potencial es K por Q entre R, ¿no? Entonces, sumemos. El potencial en el punto A dice que va a ser cero.
A ver, hallemos con respecto a la carga. Q1 por entre la distancia. Pasamos entonces. K, como este es cero, podemos simplificar K. Se va. Nos quedaría Q1 entre D1 más Q2 entre D2. Ya. Carga 1. Carga 1. La carga 1 sería 2,4 micro, 10 a la menos 6 coulomb. ¿Entre qué distancia? Entre 1 y A hay una distancia X. Ok, ahora con la otra carga. Su carga vale menos 1,6 microcoulomb, o menos 1,6 por 10 a la menos 6. ¿Qué distancia hay de A hasta la carga Q2? 0,8 menos X metros. Ya está. Podemos simplificar 10 a la menos 6 también. Y esto que está negativo pasa al otro lado como positivo. Quedaría 1,6 entre 0,8 menos x y acá 2,4 entre x, ¿no? Multiplicamos en aspa, ¿no? 2,4 multiplica a 0,8 menos x y 1,6 multiplica a x. Y ahí lo tenemos, ¿no? Multiplicamos, nos da esta ecuación. De acá, 2,6 menos 1,6. Reemplazamos y x vale 0,48 metros, es decir, 48 centímetros. ¿Sí? Y X será 0,48 metros. En esta posición, a 0,48 metros de la carga 1, el potencial en A es cero, ¿no? Tiene un potencial eléctrico nulo en esta posición debido a la intensidad de las cargas que hay en ambos extremos. Siguiente, número 5 dice, determine el trabajo realizado por el campo eléctrico uniforme haciendo una cuando una partícula con carga de 4 microcoulombs se desplaza del punto A hasta el punto B siguiendo la trayectoria indicada en la figura. AB vale 100 centímetros. Aquí está. Tenemos entonces el punto A, el punto B, donde están justamente, queremos llevar esa carga de A hacia B, ¿no? A ver, tenemos entonces acá me figura un ángulo de 37 grados, por lo tanto tenemos que establecer, ¿no? Si este es 1, esto equivale a 5. ¿No? Si ese es 37, como dice ahí, tenemos entonces, si este equivale a 1, esto será 0,8 y 0,6, siguiendo el triángulo notable del ángulo de 37 grados. Perdón, uy, recuerdo, ya está. Tenemos entonces esa separación en base al triángulo de 37, ¿no? 37, 53 tenemos esta relación. Ahora bien, nos da una información en la gráfica del campo. Tiene 4 kilonewtons, es decir, 4000 newtons sobre coulomb es el campo que encontramos acá. Tenemos el campo, tenemos la separación entre estas dos líneas donde se encuentra IB, que es 0,8 metros, y entonces decimos que el trabajo es la carga por la diferencia de potencial carga que nos han dado, ¿no? La carga vale 4 microcoulomb, es decir, 4 por 10 a la menos 6. Ahora bien,
la diferencia de potencial. Eh, tenemos el campo, 4000 newtons, ¿no? Entonces vamos a reemplazar acá. E por D, 4, 4000, 4000 newton coulomb, 4 por 10 a la 3, por la distancia que es 0,8. ¿Ok? Tendremos entonces 32 por 10 a la menos 2, 3,2 por 10 a la menos 3, ¿no? 4 por 0,8, 3,2 por 10 a la 3. Ya está. Ahora para hallar precisamente, reemplazamos entonces para hallar el trabajo. Carga por variación o por diferencia de potencia. Diferencia de potencia que ya hemos establecido. Carga que vale 4 microcoulomb, 4 por 10 a la menos 6. Y del anterior paso sacamos el voltaje. 3,2 por 10 a la 3. Ya. Menos 6 más 3, menos 3. 4 por 3,2, 12,8. 12,8 por 10 a la menos 3 o 12,8 milijoules. Ahí está. Dice la menos 3 prefijo de mili. Caso 6, un caso teórico, nos dice, con relación a los conceptos de potencial eléctrico, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Uno, tiene características vectoriales. Un potencial es una magnitud eléctrica escalar, ¿no? Entonces, eso es falso. Dos, los potenciales son siempre positivos. No necesariamente, porque si la carga es negativa, el potencial es negativo. Falso. Se reduce a medida que aumenta la distancia, siempre que la carga general sea positiva. Eh, a ver, se reduce a medida que aumenta la distancia. Claro, en la gráfica, en base a la ley de distancia, notamos que conforme yo voy alejando, la curva cae, ¿no? Hasta llegar casi a cero, ¿no? Entonces, para un potencial infinito, la, el potencial tiende a cero, ¿no? Y eso de la gráfica, ¿no? Precisamente. Con el problema, aquí está la gráfica, ¿no? Mientras nos vamos alejando, la gráfica va tendiendo a cero. Si se va al infinito, obviamente esto va a llegar a un punto de que sea cero, ¿no? Porque esa es la tendencia. La inversa de la distancia al cuadrado, ¿no? Esta curva se va cumpliendo, ¿no? Y tiende a chocar y quedarse en cero. Esa es la justificación. ¿Sí? Caso siguiente, el número 7, nos dice, la figura muestra un circuito con un sistema de capacitores conectados a una batería B. Si el sistema almacena una carga de 24 microcoulomb, determine el voltaje que suministra la batería al sistema. Ok, tenemos esa, en el PDF, una versión más precisa del anterior enunciado. Vamos a buscar la 7, ¿no? Vamos a buscar en el PDF. No se ve realmente eso. ¿Cómo es esa imagen? Oh, ya. Ahí tenemos acá. Para el caso sí tenemos entonces lo siguiente, ¿no?
La figura muestra un circuito de un sistema de capacitores conectados a una batería con un potencial B, ¿no? Si el sistema se almacena una carga de 24 microcoulombs, determine el voltaje que administra la batería al sistema. Ok, bien. Identificamos en nuestro circuito que hay dos conectores que están en serie y dos en paralelo. Bien. Trabajamos primero con los que están en serie. Una sobre el C equivalente es igual a un doceavo más un sexto. Tenemos acá un doceavo más un sexto. Un doceavo más dos doceavos, ¿no? Un sexto es dos doceavos. Tenemos tres doceavos. Uno sobre C equivalente es igual a uno sobre 12. Invertimos nuevamente y el C equivalente es 12, precisamente entre 13, es decir, 4 microfaradios. Ahí está. Ese será. Entonces tenemos el equivalente en la parte superior de 4 microfarados. Ahora saquemos el equivalente en la parte inferior. Tenemos un microfaradio y 11. Como está en paralelo, 1 más 11 nos da 12. Y el resultante acá será 12 microfaradios. Pero eso va a hacer que tengamos uno de 4 en la parte superior de menos 12 en la parte inferior. Como están enseriados, entonces nos queda 4 microfaradios y 12 microfaradios, pero en seriados. Suma de inversas. Un 1 sobre C equivalente será un cuarto más un doceavo. Un cuarto es 3 doceavos, más un doceavo, 4 doceavos. Invertimos y 4 doceavos será 2 entre 4, es decir, 3 micro. Ya tenemos entonces la capacidad equivalente y para hallar el voltaje utilizamos la ecuación de la capacidad. Capacidad carga entre diferencia y potencial. Por lo tanto, el voltaje es igual a carga entre capacidad. Carga que sabemos que por lo tanto vale 24 microfaradios y la capacidad que hemos dicho que vale 3 microfaradios. 10 a la menos 13, es decir, el prefijo micro se va y nos queda 24 en 3, es decir, 8 voltios. ¿Sí? Entonces, el voltaje es de 8 voltios. 24 entre 3. 1 entre faradio no es voltaje. Bien. Tenemos el caso siguiente. Caso número 8. Tenemos este arreglo, precisamente de condensadores. Y nos piden precisamente si lo alimentamos, ahora conocemos el voltaje, si lo alimentamos con una batería de 10 voltios, ¿cuál es la energía almacenada en ese circuito? Para lo cual hay que hallar el capacitor equivalente, ¿no?, del circuito para saber cuánta energía se almacena, porque la energía es un medio de la capacidad equivalente por el voltaje al cuadrado, ¿no? Mientras no hallemos la capacidad equivalente, nos va a permitir hallar la energía, ¿no? Entonces, hallemos la
Ok, hallemos entonces la capacidad equivalente, previo a poder hallar la energía, ¿no? Tenemos entonces, identificamos aquí, esta conexión con esta están en paralelo. 4 y 2 están en paralelo. Porque estos cables no se tocan, ¿no? Como vemos acá, están sin tocarse. Pero el de 2 y de 4 también están en paralelo, ¿no? Siendo eliminado este de acá, ¿no? Bueno, es una corrección que se han hecho de eliminar para trabajar con estos dos. Ambos en paralelo. Como sabemos que es paralelo, es la suma directa. 4 y 2, 6. 2 y 1, 3. Y en serie. Queda ambas capacidades equivalentes precisamente con estos valores 4 y 2, 6, 2 y 1, 3. Pero ahora están enseriados. Y como sabemos, cuando es en serie, es la suma de las inversas. 1 en 3 equivalentes será un sexto más un tercio. Un tercio es 2 sextos. 2 sextos más un 2 sextos más un sexto, 3 sextos. Invertimos será 6 entre 3, es decir, a 2. Ya tenemos 2 microfaradios como la capacidad equivalente. Entonces, un medio de 2 por 10 a la menos 6, el voltaje que sabemos que vale 10, 10 al cuadrado. Por lo tanto, a ver, tenemos acá 2 y 2 se van, 10 a la menos 6 y 10 al cuadrado, 10 a la menos 4. Entonces, lo reemplazamos. 10 a la menos 6 micro. 2 y 2 se va, 10 a las 2, 100. 100 microjoules, ahí está, esa es la energía. Esa sería la capacidad equivalente en el circuito, ¿no? Entonces vemos que tenemos justamente estos problemas con respecto a estos temas de energía potencial, potencial eléctrico o electrostático y la capacidad eléctrica, ¿no? Los problemas propuestos todos tienen clave en A esta semana. Y ahorita pasamos a revisar los problemas propuestos de esta parte. Bien, vamos a dejar de compartir para pasar a los propuestos. Profesor, Dígame. profesor, buenas tardes. ¿Podría volver a explicar tercera, eh, la tercera oración de la pregunta 6, por favor? A ver. Vamos otra vez, compartimos la 6, ya. A ver. Se reduce a medida que aumenta la distancia, siempre que la carga general sea positiva. Claro, se reduce a medida que aumenta la distancia. Como vemos acá en la gráfica, a medida que aumenta la distancia, ¿qué pasa con el potencial? Va decayendo, ¿no es cierto? Eso se cumple para cualquiera, así no tenga números. La gráfica en la teoría nos decía eso. Vamos a compartir la imagen de la teoría. Ahí está. Tenemos un potencial a una pequeña distancia, tiene un valor, pero ese valor de potencial va reducido conforme aumentamos la distancia. Entonces, siempre cuando sea positiva, se reduce cuando aumentamos la distancia. A esta mayor distancia casi no hay potencial. A esta corta distancia hay mucho potencial, ¿no? Justamente. Y esta carga es positiva, ¿no? Eso es justamente lo que quería expresar, ¿no? Como dice ahí el enunciado o esa oración, nos dice, ¿cómo era la sexta? Se reduce a medida que aumenta la distancia, siempre cuando sea positivo. Como vemos en la imagen, se reduce
cuando aumentamos a poca distancia, un alto potencial. Aumentamos la distancia, un bajo potencial. Se reduce cuando aumentamos la distancia. A eso se refiere. Y cuando es negativa el potencial Ya, acá tiene un valor, por también. ejemplo, de menos, acá, por ejemplo, tiene un valor de -10, el potencial. Y cuando empieza a alejarse, ¿qué potencial tendrá? De -1. Es decir, Ajá. ahí varía diferente, ¿no? Porque es un número negativo. -10, -2, -3, -1. Y ahí, pero ahí el potencial es casi inexistente, ¿no? Tiende a... Ah, es decir, que si es positivo cuando disminuye, aumenta, y en negativo cuando aumenta, disminuye. Claro, exactamente, porque mira, porque, por ejemplo, acá sería -1 en esta posición, pero -1 es mayor que -10. Es decir, aumenta, en el caso de la carga negativa, aumenta el potencial conforme la carga como nos vamos alejando. En cambio, acá disminuye cuando nos vamos alejando, ¿sí? Solamente por el signo, ¿no? Porque es una carga positiva y esta es por ser una carga negativa. Por eso, ¿no? Conforme, conforme se va alejando, va aumentando, ¿no? Porque -10, -1 hay una diferencia, ¿no? Ahí está el caso. Por eso hace mención al caso de la carga positiva. Ahí sí se cumple esta curva, ¿no? Y eso es justamente lo que hace mención. Vamos a compartirlo nuevamente en ese problema, ¿no? Se reduce a medida que aumenta la distancia, siempre que la carga sea positiva, ¿no? O puede ser, aumenta a medida aumenta a medida que aumenta la distancia, espera que la carga sea negativa, ¿no? O este enunciado. Cualquier de los dos es correcto, ¿no? Por eso hace bien claro qué tipo de carga está usando. Ahí está, impresión, gracias. Ok, ahí vamos a dejar de compartir para pasar. Al PDF. Ejercicio clase en el PDF y vamos por los propuestos que están en este PDF. Dice la primera de los propuestos, determine el trabajo que debe realizar la fuerza externa para trasladar una carga de 20 microcoulombs desde el punto O hasta el infinito. Ok, desde ese punto al infinito, pero la tenemos todavía a 9, ¿no es cierto? Entonces hay que traerla al punto O. Tendremos entonces que es K por Q entre R sub 0. K 9 por 10 a la 9, Q vale la carga de 30 microcoulombs, 30 por 10 a la menos 6, entre la distancia de 9 metros. 9 y 9 se va, 10 a la menos 9, 10 menos 6, 10 a la 3, será 30 por 10 a la 3 o 30.000 voltios o 30 kilovoltios, pero en el punto cero. Ahora queremos desde ese punto cero al infinito. Si R es infinito, ¿cuánto será el potencial? Cero. Nuevamente la misma gráfica que hemos visto precisamente en el caso de la teoría, ¿no? La misma gráfica. Tenemos un potencial a una distancia de 9 metros, pero ahora queremos llevarlo al infinito, es decir, muy, muy lejos. ¿A qué va a tender si el potencial decae? ¿A qué tendería si nos vamos muy, muy lejos? Obviamente a que el potencial sea finalmente cero, ¿no? Mm. Y eso es justamente lo que podemos observar, ¿no?
al infinito, entonces el potencial al potencial al infinito es cero, ¿no? La tendencia que tenemos precisamente en la gráfica. Profesor, Dime. es la carga que dan de más 20 microcoulomb, no, eh, no afecta con la carga express, lo que dice de más 30 Sí, sí, microcoulomb. se ha equivocado la gráfica y la carga que está acá, sí. Ah, la carga, Ah, acá dice 20, acá es 30. La resolución está hecha con la de la gráfica, no se ha equivocado en el enunciado. ah, ya, ok, ok, gracias. Corrígelo nomás en el enunciado. Ahí lo han. No lo puedo modificar porque está en PDF esto. Me mandó un PDF, no lo puedo modificar. Pero sí, se han equivocado. Lo que aparece acá y lo que aparece acá es diferente. Se le hace caso a la gráfica, ¿no? Que es la que está acá marcada. Con eso han trabajado. Pero igual, con cualquier de los valores me va a salir cero igual. Ahora, en el problema número 2, me dice lo siguiente. Vamos a copiarlo esto al Paint para poder escribirlo encima. Dice en el problema número 2 lo siguiente. En la figura, uy, pero no vamos a volver a copiarlo ya que sería medio raro. Ahora sí. Dice, en la figura representa un campo eléctrico uniforme junto con tres líneas equipotenciales. Se requiere determinar el potencial B3, este potencial corresponde a la tercera línea equipotencial. Ok, tenemos un campo eléctrico como se aprecia acá, pero acá aparecen líneas equipotenciales. Esta línea equivale a 40 voltios, esta 28 y esta una B3 cuyo valor no sabemos. Entre 40 y 28 hay 3 centímetros, entre 28 y B3 hay 2 centímetros. Nos piden hallar el potencial B3. Ok, sabemos que la diferencia de potencial es igual a E por D. Podemos establecer con las dos primeras líneas el campo eléctrico que no tenemos. 40 menos 28 igual a E por D. 40 menos 28 es igual a E y D vale 3 centímetros, 0,03 metros. Con la cual el campo vale 400 newtons sobre metro. Ok. Hacemos lo mismo ahora de 28 a B3, puesto que ya conocemos el campo, entonces diferencia de potencial es igual a E por D. 28 menos B3 es igual a 400 por la distancia que es 0,2 centímetros, 0,02. Entonces ahora sí, multiplicando esto, dos ceros los pierde acá, sería 4 por 2, sería 8. 8, 28 menos 8, 20. Entonces el potencial B3 vale 20, ¿no? 400 por 0,02 es a 8, ¿no es cierto? Estos dos ceros se pierden con este 10 a la menos 2. 4 por 10 a la 2, 2 por 10 a la menos 2, o sea, 4 por 2, 8. 28 menos 8, 20. Entonces, el potencial B3 equivale a 20 voltios. Interesante, ¿no? Aquí podemos entonces, para estos problemas, eh, hallar precisamente el campo nos soluciona. Nuestros dos primeros datos son para hallar el campo y con el campo podemos hallar B3. A ver, dejamos de compartir. Vamos al caso siguiente, ¿no? Caso número 3.
Profesor, ¿podría volver a la uno para ponerle captura? A ver, otra vez. Dejamos ahí, ¿se ve? Sí, sí, Ah, ¿podría volver a la uno, por favor? ahí que está captando aspectos. Ok. Minimizar un poquito porque se vea todo ya. Ahora sí. Es que está cortado. Está bien, ya, gracias, profesor. Ok. Pasamos entonces al siguiente. Al caso tercero. También está cortado. Vamos a dar un libro en el Paint para que se pueda apreciar por completo. Vamos a cortar esta parte. Mm, el Paint. Y la otra parte también. Ya, ok. Aquí sí. Lo he unido acá para que se pueda ver. Dice entonces, en la figura se representan las líneas equipotenciales, ¿no? Estas tres líneas de 0,1 voltios, 0,2 voltios y 0,4 voltios. 0,1 V, 0,4. Determina el trabajo necesario para realizar, determina el trabajo necesario para poder mover una carga, la carga Q de 4 microcoulomb de manera lenta y a velocidad constante desde el punto A hasta el punto B. Ok, el trabajo es carga por diferencia de potencial B menos A. Por lo tanto, queremos llevar de A a B, B menos A. La carga vale 4 por 10 a la menos 6. ¿Ok? La diferencia de potencial será entonces en B 0,1 y en A 0,4. 0,1 menos 0,4 menos 0,3. Eso multiplicado por 4 por 10 a la menos 6. 3 y 4, 12. 10 a la menos 6, 10 a la menos 7, ¿no? Acá tenemos, sería en realidad 1,2 por 10 a la menos 6 o 12 por 10 a la menos 7, pero negativo precisamente porque el potencial no salió negativo. Menos 12 por 10 a la menos 7 joules. Ese sería entonces el trabajo necesario para mover esa carga del punto A hacia el punto B. Lo estamos llevando en una zona de mayor potencial a una zona de menor potencial. Por eso el valor negativo, ¿no? Si hubiese sido al revés de una zona de menor potencial a mayor potencial, hubiese salido positivo, ¿no? Pero es precisamente por la forma en la cual nos hemos movido, ¿no? De una zona de mayor potencial a una zona de menor potencial. Bien, continuamos entonces. Caso siguiente. Vamos a pegarlo acá. Voy a buscar el caso 4. Se alcanza. A ver, caso número 4. Dice, imagina una neurona en reposo, ¿ya? Cuya membrana presenta una mayor concentración de cargas positivas en el exterior
así como cargas negativas en el interior. Esta diferencia de carga genera una diferencia de potencial eléctrico de aproximadamente menos 70 milivoltios, y hace la diferencia potencial. Determina la energía potencial eléctrica del ion de sodio positivo justo antes de ingresar a la célula, suponiendo que su carga es de 1,6 por 10 a la menos 19, es decir, la carga del electrón positiva, ¿no? Porque es el ion de sodio. Ya, ok. Energía potencial sabemos que es la carga por la diferencia potencial. Queremos llegar precisamente de una zona de mayor a menor. Entonces tenemos, la diferencia potencial es menos 70 milivoltios, menos 70 por eso a la menos 3 voltios. Y la carga, esa ya está dada la diferencia potencial, ¿no? La diferencia potencial es esta. Ya reemplazamos. La carga es la carga del ion positivo más 1,6 por eso a la menos 19. Menos 19 menos 3, acá hay un error. No está bien, 70 milivoltios. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Debe ser por el 70. Menos 3. Ya, acá hay un error. Vamos a corregir. Este valor no es menos 17, porque este es 19, menos 19, menos 3, menos 22. Pero acá es 70, bueno, ya le puedo reducir. Le puedo reducir 1 por el 0 de acá, pero esto me va a dar menos 20. Menos 20. Ya, para que no nos parezca ese error, a ver qué tenemos que corregir. Ya, no queremos corregir el resultado porque ya está dado clave. Tenemos que reducir entonces aquí. A ver, si lo colocamos 70, solo 70 voltios, ¿qué nos dará? Ahí sí, con 70 voltios sí sale. 70 por 1,6 por 10 a la menos 19. Ahí sí nos sale 1,2. Entonces acá, para que no aparezca ese error, menos 70 voltios. Corrección. Corrígelo acá, un favor. Porque si no, no va a aparecer el resultado. Para que salga, y acá ese tampoco va. Ahora sí. Menos 70 por 1,519, ese sí sale de 17. Porque si es 70 por la menos 3 va a salir a la menos 20. ¿De acuerdo? Corrige esto para que salga esta clave. ¿De acuerdo? Corrige estos dos para que salga esta clave. Aquí no debe aparecer nada. Y acá no es mínimo, solamente voltios. Corrigiendo esas cosas sale esta clave. Ahí hay un error. Porque no correspondía, ¿no? Si yo tengo menos 3 y menos 19, menos 22. Ya le quito por los dos ceros de acá del 70, ¿no? Pero es igualito. Entonces, hay una corrección para que te salga la clave. Negativo está bien. 1,12 también, pero el orden sí no justifica, ¿no? Debido a los números que tiene. Ok, a ver, siguiente.
Ese para el caso, eso me interesa, el caso 4. Profesor, Dime. ¿por qué igualó la energía potencial eléctrica al trabajo? Por el teorema del trabajo y la variación de energía. Eso viene de mecánica. Trabajo es igual a variación de energía. ¿Te acuerdas cuando hicimos trabajo y energía? Trabajo igual a la variación de energía. Para fuerza conservativa, el trabajo es igual a la variación de energía cinética. Teorema del trabajo y la energía. Entonces acá, esos teoremas son de cumplimiento universal, ¿no? Por eso es que es igual el trabajo a la energía. Por el teorema Ok, y Ujú. si uso la fórmula de la carga al cuadrado entre dos veces la capacitancia, no saldría, solo sale No, con sí también eso. saldría, pero tendrías que tener todos los datos completos. Tendrías que tener los datos completos y tendrías que tener precisamente esos datos para poder reemplazar. Si no los tienes, acá te dan, por ejemplo, la diferencia potencial y te dan la carga, entonces para que lo apliques directamente, ¿no? Por eso. Como te dan esos Ok, datos, ya es directo. No, no hay otra manera de hacerlo, porque ya, si quieres aplicar lo otro, te faltarían datos. ok, Por eso lo hace. gracias. Ujú. Entonces, estás usando el teorema del trabajo y la energía. A ver, vamos, vamos perdón, vamos a compartir nuevamente el PDF y nos quedamos, ya, eso lo modificamos, ahora el 5. El 5 un poquito largo. ¿Continúa? Continúa. Ya, el 5 nos dice lo siguiente. Durante el fraguado del concreto, es decir, cuando el concreto ya se deja que se seque, la migración de iones como el calcio, los positivos, influye en su resistencia. Se ha observado que aplicar una diferencia de potencia eléctrica puede favorecer este proceso. Si se aplica un voltaje de 12 voltios a una muestra con una concentración de iones de calcio de 3 por 10 a la 6 iones por centímetro cúbico, determine la energía total transferida si la muestra tiene un volumen de 0,5 metros cúbicos. Se supone que la distribución de los iones es uniforme. Ya, tenemos entonces la energía potencial como variación, como la energía potencial eléctrica como, sabemos, diferencia potencial o voltaje por la carga. Ahora hay que obtener la carga total. Ya sabemos que la diferencia potencial es de 12 voltios, pero nos falta cuánta carga hay. Pues nos dicen que hay 3, por 10 a la 6 iones por centímetro cúbico, ¿no es cierto? Entonces, y que son, y que son 2 por cada uno, ¿no? Por cada calcio hay 2 dos, entonces será 2 por 3 por 10 a la 6, ¿no? Entonces, 3 por 10 a la 6 iones. Pero cada uno de ellos nos dará precisamente, ¿no? Cada, cada valor bueno, esto acá. Cada electrón tiene 1,6 por 10 a la menos 19, pero acá tenemos que cada calcio tiene 2, pero no electrón, sino cargas positivas, ¿no? Es decir, ya no menos 1,6, sino más 1,6, pero 2. Entonces, 1,6 por 2, 3,2. Positivo porque la carga es positiva de calcio y la carga será 3,2 por 10 a la menos 19. ¿Eso se entiende? ¿No? Tenemos, para un electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19, la carga. Pero acá tenemos 2 y 2 positivos, es decir, va a ser un valor positivo. 1,6 por 2, 3,2 por 19. Esta será la carga. 3,2 por 10 a la menos 19. Diferencia de potencial 12. Carga de los dos precisamente iones en el calcio, 3,2 por 10 a la menos 19. Multiplicamos y tendremos 3,84 por 10 a la menos 18. A ver, ¿sí? El orden es 18 joules. Esa es la energía total transferida. Ya tenemos la energía total. Determina la energía total transferida si la muestra tiene un volumen ya. Esta es la energía total transferida para esos dos,
para esos dos iones. Ahora queremos saber la energía total transferida para un volumen de medio metro cúbico. Esto es solamente para un átomo de calcio que tiene dos cargas. Ahora, ¿cuántos átomos hay en este volumen? Hay que calcular los iones que hay, ¿no? Entonces, utilizamos lo siguiente. Nos dice que la concentración es de 3 por 10 a la 6 iones por centímetro cúbico. Acá está. Una muestra que tiene una concentración de 3 por 10 a la 6 iones por centímetro cúbico. Pero ¿cuántos centímetros cúbicos tenemos? Medio metro cúbico. Hay que hacer la conversión. 3,6 por centímetro cúbico, pasarlo a metro cúbico. Ese hará 3 por 10 a la 12 metros cúbicos, ¿no? Es decir, eh, hay que pasar centímetro cúbico a metro cúbico. Tenemos entonces que hacer la conversión de esta para pasarlo a metro, ¿no? 3 por 10 a la 6 centímetros cúbicos equivale a 3 por 10 a la 12 metros cúbicos. Ya está. Pero ahora tenemos esta cantidad, pero no tenemos un metro cúbico, tenemos medio metro cúbico. Por lo tanto, entonces, el número total de iones por medio metro cúbico nos dará precisamente la mitad. ¿No es cierto? Si tenemos 3 por 10 a la 12, nos dará 1,5 por 10 a la 12 iones. Ese es el número total de iones que hay. Pero la energía que hay, precisamente, es por cada átomo 3,84 por 10 a la menos 18. Entonces multiplicamos la energía por la cantidad de iones que tenemos. Y nos dará, bueno, en este caso en el orden de magnitud, menos 18 más 12, menos 6. 3,84 por 1,5, 5,76. Es decir, 5,76 por 10 a la menos 6 joules. O 10 a la menos 6 micro, 5,76 microjoules. Esa será la energía total transferida, ¿no? Por esa cantidad de iones que hay en medio metro cúbico. A ver, nuevamente que está un poco enredado, tenemos entonces lo siguiente. Tenemos entonces una diferencia potencial. Esto está lleno de iones de calcio que tiene eh, dos protones, ¿no? Dos cargas positivas por cada átomo. Nos dice que en la concentración es de 3, por 10 a la 6 iones por cada centímetro cúbico. Y la muestra tiene medio metro cúbico. Ok, tenemos entonces lo siguiente. Primero hallar la energía potencial por cada átomo, que es la diferencia potencial por la carga. Pero la carga de un electrón es menos 1,6 por esa mencioné. Como es carga positiva, es más 1,6 por esa mencioné. Pero no tiene 1, sino vemos que tiene 2 por cada átomo. Entonces, 2 por 1,6 es 3,2. Entonces, dado que la carga va a ser del calcio positivo, es 3,6 por esa mencioné. Eso multiplicado por la diferencia de potencial nos dará la energía por cada átomo de calcio, que tiene dos protones, 3,84 por 10 a la menos 18 joules. Ya, ese es por cada uno. Pero ahora tenemos medio metro cúbico de muestra. ¿Cuántos iones hay en medio metro cúbico? Entonces hay que considerar que nos dice que hay 3 por 10 a la 6 iones por centímetro cúbico. Hay que pasar esto a metro cúbico. 3 por 10 a la 6 iones por centímetro cúbico equivalen a 3 por 10 a la 12 iones por metro cúbico. Ya sabemos cuántos hay por metro cúbico. Y en medio metro cúbico habrá la mitad. Entonces, en medio metro cúbico no hay 3, sino hay 1,5. Estas son las cantidades que hay, ¿no es cierto? Ahora hay que multiplicarla por la energía que hayamos. Y nos dará la energía total, que vale 5,76 por 10 a la menos 6 o 5,76 microjoules. Entonces, básicamente, de esa manera calculamos la energía, que no es mucha energía, ¿no? Microjoules, energía bajísima, ¿no? Y también el potencial es bajo, ¿no? ¿Cuánto ha sido? 10 voltios, ¿no? 10 voltios son de estas. El potencial dado es de 12 voltios, es decir, una batería Duracell, 12 voltios. Una batería precisamente nos da esa diferencia de potencial, ¿no? Y hace mover los iones precisamente de calcio. Ahí está. ¿Con qué fin? Con mejorar el fraguado del concreto, ¿no?
Interesante. Caso número 6. Me dice lo siguiente. Profesor, Dime. una pregunta. ¿En la 3 se refería a la fuerza eléctrica o la fuerza externa? Número 3. Vamos a buscar el número 3. ¿La 3? ¿Dónde está la 3? ¿Esta? ¿3? Ujú. ¿Cuál fuerza? Es que como pedían el trabajo, Ah, eh, ya. Ah, ya sí, pero no como fuerza por distancia, sino más bien el trabajo en la parte electrostática, que es carga por diferencia potencial. O sea, no por fuerza por distancia, sino acá por carga, ya que me han dado la carga, y la diferencia potencial, ya que tengo los potenciales. Es decir, no la expresión mecánica de fuerza por distancia, sino más bien de carga por diferencia potencial. Como la carga me la dan, y la diferencia potencial está acá colocadas también, entonces yo puedo hallar el trabajo como carga por diferencia potencial que hay, ¿o no? La carga 4 microcoulombs, acá está, 4 microcoulombs, 4 por 10 a la menos 6. La diferencia potencial de 1, de 0,4 a 0,1 menos 0,3, ¿no? Entonces, no la hallo por fuerza, sino la hallo por carga por diferencia potencial. sí, sí, eso sí entiendo, solo que había también otra fórmula que era con menos la carga por la diferencia potencial. Será si trasladas electrones. Ahora vamos a chequear la teoría. Puede ser por traslado de electrones. Allí no hay una fuerza de eléctrica o externa, porque No. en el material creo que había visto algo así. Supongan ningún riesgo para tu salud. Recuerda que hacer ejercicio mantendrá tu corazón y músculos en buenas condiciones. Del mismo modo, dedica tu tiempo libre para aprender nuevas habilidades y realiza ejercicios de su nivel. Aquí estarás siempre. Procura respetar tu horario Esa es para la dormir. fuerza eléctrica, pero cuando hay un campo, ¿no? Cuando hay un campo. El trabajo realizado por la fuerza eléctrica o el campo eléctrico es este, ¿no? Menos Q sub 0, ¿no? O Q sub 0 por diferencia de potencial. Cuando es la trayectoria, que es lo que hagamos hacer, ¿no? Estamos cambiando. Pero si es en contra de un campo, es este de acá. Pero no hemos utilizado un campo, ¿no? Hemos utilizado diferencia de potencial entre dos puntos. No dentro de un campo eléctrico, como el caso. Acá no hemos trabajado con un campo eléctrico, hemos trabajado en una trayectoria donde estamos moviendo de un punto a otro. ¿Dónde está? Entonces, si no hay un campo, no considero El signo negativo. el Ajá. signo, el Sí, signo de la carga correcto. o... Sí, exactamente, el signo. ¿Por qué? Porque si es el signo es en contra de ese campo. Y como acá no hay ningún campo, pues no consideras eso. Acá no hay campo. Entonces, no No importa consideras eso. si la carga es negativa. No, acá te dice que la carga es positiva, mira. Tiene un valor positivo. Aparecerá el Si negativo fuera, si fueran la carga negativa, solo le pongo también el negativo nomás. Sí, le pones, claro, le pones el negativo. Pero acá, aquí en este problema en particular te da la carga positiva. Pero si fuese una carga negativa, tienes que poner el signo menos también. Ya, ok, está bien, profe, gracias. Ok. Continuamos con el caso 6. A ver, ¿qué me dice el caso 6? En referencia al fenómeno de la capacitancia, en un capacitor de placas planas y paralelas, indicar qué tipo de operación puede provocar la reducción en la capacidad del condensador. Acordémonos de la ecuación de la capacidad. La capacidad que es igual en un condensador de placas planas y paralelas, como sabemos, depende de la capacidad, depende precisamente de la carga y la diferencia potencial. Y en uno plano depende de la capacidad, de la constante eléctrica, del área y también de la distancia entre las placas planas. De eso depende. Ahora entonces regresemos a la pregunta. Ya tenemos bien claro eso y ahora sí podemos darle una respuesta. Dice,
Incrementar la superficie de las placas. Mire, puede provocar la reducción. Incrementar la superficie de las placas, eso no es cierto. Si la placa, como vemos, es directamente proporcional a más área de placa, más capacidad. La primera entonces no es verdadera. Segunda, incrementar la separación entre las placas. La separación es inversamente proporcional. Si yo aumento, disminuye. Entonces la 2 sí es correcta, ¿no? Porque al aumentar, como es inversamente proporcional, a mayor distancia, menor capacidad. Porque 1 sobre D, inversamente proporcional. La 2 sí es correcto. 3, disminuir la separación entre las placas. Si tú disminuyo, sucede lo inverso. ¿Qué pasa? Aumenta. Entonces lo único válido es la 2. Solo 2. ¿No es cierto? Porque está en relación a esta ecuación, ¿no? La permitividad. Permitividad por área entre D, ¿no? Yo aumento el área, aumenta directamente proporcional, aumenta la capacidad. Yo aumento la distancia, inversamente proporcional, disminuye. Entonces la dosis es bien, es verdadero. Pero si yo disminuyo, como es inversamente proporcional, aumenta. Entonces lo único que hará provocar la reducción es el caso 2, ¿no? Incrementar la separación de las placas hace que se reduzca la capacidad C del condensador. Ahí está, eso está bien. Solo 2 es correcto. A. Profe, disculpe, ¿podría hacer la 8 de clase, por favor? A ver, la 8 de clase. Está acá. Ya. Dice, en la figura se muestra un circuito compuesto por un sistema de capacitores conectados en una batería de 10 voltios. Calcule la energía almacenada en el capacitor equivalente. Ya. En la solución que está en la diapositiva le han borrado esto. Parece que este no iba. Ya, entonces vamos a ver la solución dada en la diapositiva. Le han borrado este valor. Por lo tanto, está más clarito en la diapositiva. Vamos a compartir y compartir la diapositiva. Ahí está. Este lo han borrado, han hecho una corrección. Y tenemos este con este y este con este. Nota que este cable no toca el otro cable, por eso aquí hay una curvita, no lo toca. Por lo tanto, este es este potencial y al mismo potencial. Si no había acá nada, esto está al mismo potencial. ¿Qué es lo que hace? Recoge este cable y lo pone acá. De tal manera que 4 microfarados y 2 microfarados quedan en paralelo. Lo mismo acá. Este cable no toca precisamente a este de acá. Y este potencial y este quedan igual al mismo potencial. Bajan este cable acá. Este cable largo lo bajan acá, con lo cual estos dos quedan en paralelo. Por lo tanto, si están en paralelo, la suma directa, 4 y 2, 6. 2 y 1, 3. Pero ahora quedan en serie. Y en serie es la suma de las inversas. Un sexto más un tercio. Un sexto más 2 sextos. 3 sextos, invertimos 6 entre 3 a 2. Y me queda 2 microfaradios. Esa será la capacidad equivalente. Me piden la energía. La energía es un medio de C, que es 2 microfaradios, 2 por 10 a la menos 6, por el voltaje al cuadrado. Me dicen que la batería da 10 voltios por 10 al cuadrado, ¿no? 2 y 2 se van, 10 a la menos 6, 10 a la 2, 10 a la menos 4. O 10 a la menos 6 micro, 10 al cuadrado, 100 microjoules. Esa sería entonces la energía. Acá el truquito está en que sacan esto. Lo han retirado. Pues si no, no se podría resolver. Pero, ¿por qué se retira? Ah, no, es una corrección que le han hecho al problema. Le han hecho una corrección al problema. Así me Ah, lo han ya. mandado. Ya han corregido. Parece que el que lo graficó se equivocó y hizo una corrección a su problemita. ¿Y el Eso 10 al seguro. cuadrado, por qué era? Ah, es el 10 voltios, el voltaje al cuadrado. El voltaje vale 10 y es P Ah, cuadrado, ¿no? ok. 10 al cuadrado. Ujú. Esto me parece que es una Gracias. corrección al problema. Sí, lo han corregido. Así como en el otro que también dije, en la 4 que también hay una corrección, ¿no? Te dije que había una corrección en la número 4. Que ahí se han equivocado, ¿no? Si no, no sale. Si no, no sale la clave.
En la 4 también hay una corrección. Ahí por ahí digitando a ver si les pasa. O copian, copian, copian y se dan cuenta que algo faltó ahí. Esta es una corrección al problema que le han hecho. Ahí vamos nuevamente al PDF. Sí, que no tiene coherencia esto. Más crédito está en la diapositiva, ¿no? Parten de acá. Acá está al revés. De coherencia esta solución. Claro, esto debe ir primero, luego este gráfico y luego este gráfico, en el cual han eliminado este. Claro, no tiene coherencia esta solución. Este es primero, después sigue esto y después esto. Pero acá está al revés. Por eso no se entiende. En la diapositiva está más clarito, ¿no? Este se borra, me lo han borrado. Este se borra y acá han sumado estos dos, que es esta gráfica. De ahí saltan esta gráfica 4 y 2, 6, 2 y 3, 1, y de ahí recién esta suma de inversas que he dado, ¿no? Por eso no se entiende. A ver, nos quedamos en la... Ya en la 7. La 6 ya solo 2. La 7 que me dice. La figura muestra, bueno, eso es un condensador de placas paralelas, ¿no? La figura muestra dos placas planas paralelas cuyas áreas son de 2 centímetros cuadrados cada una, ¿no? Y una separación de 2 milímetros. Ya. Yo sé que en el condensador de placas, ¿de qué depende? Del E sub 0, del área y sobre la distancia. Y acá está. Y me dan eso, ¿no? Me están dando el área, me están dando la separación, me están dando a un voltaje B, no me dan el voltaje. Ya. Determina el voltaje, ya, como no me dan el voltaje. Determina el voltaje de una batería si la carga almacenada en las placas es de 4,4 pico, 10 menos 12, coulomb. Ya, ok. Entonces introduzco la fórmula, ¿no? Primero esa área de 2 centímetros cuadrados tengo que pasarla a metros cuadrados, ¿no? Eso, 2 milímetros a metros, que es 2 por 10 a la menos 3. Pero acá sí hay que hacer una conversión. 2 centímetros cuadrados, un, eh, un metro tiene 100 centímetros, pero le damos al cuadrado para que se vaya el centímetro cuadrado. Nos queda 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ya hemos convertido el área entonces a metros cuadrados. Reemplazamos. La capacidad es E sub 0, que vale 8,8 por 10 a la menos 12. El área, que es 2 por 10 a la menos 4, los dos, lo que hagamos de convertir. La distancia, que son 2 milímetros, 2 por 10 a la menos 3 metros. Ok, eso nos da una capacidad de 8,8 por 10 a la menos 13 faradios. ¿De acuerdo? Pero me dice que la carga la carga almacenada es de 4,4 picofaradios. Entonces, como yo sé que la capacidad es carga entre voltaje, entonces, capacidad que acabo de calcular 8,8 por 10 a la menos 13, carga que me acaban de dar 4,4 por 10 a la menos 12, y puedo despejar ahí el voltaje. Ok. Una operación de espejo y sale 5 voltios, que sería precisamente el voltaje que se necesita aplicar. Justamente esa es la cantidad, el voltaje que necesita aplicarse. 5 voltios es el resultado. Ok, octavo. Dice, determine la cantidad de energía que puede almacenar el circuito capacitivo representado en la figura. Tenemos ese circuito, ya, ok. Hay que hacer las divisiones precisamente para poder establecer cómo reducir este circuito. Tenemos esos capacitores ordenados de esta manera. Primer paso dice, tenemos a este de 3, acá, este de 3, este de 2 y este de 4.
colocado de esta manera. Primero sumamos estos dos de 3. Estos dos que están acá los sumamos. ¿Cómo están? En paralelo. Si están en paralelo, suma directa y me dará 6. 3 y 3 me da 6. Ahora tenemos 6, pero que está en serie con el de 3. Será un tercio más un sexto. Un tercio más un sexto. 2 sextos más un sexto, 3 sextos. 6 entre 3, 2. Ya. Me da 2. Esto con este me da 2. Este 2 se encuentra en paralelo con 2. 2 y 2 me da 4. Acá está 4. Acá esto totalmente, esto es 2. Con este 2 que está en paralelo me da 4. Este 4 está en paralelo con este 4. Como están en paralelo, es la suma directa. El 4 y 4 me da precisamente... Bueno, esa es la... Perdón, este es el voltaje. Ya. Quedamos en 4. Esto ya no es capacitancia, este es voltaje. Quedamos en 4 hasta acá. Entonces la capacidad es equivalente es 4. O sea, tengo 4 equivalente y tengo un voltaje de 4 voltios. Aunque acá me dice 6. No sé por qué aparece 4 acá. Ah, acá está el voltaje. Ya, acá lo he estirado. Lo he estirado nada más. 4 voltios. Ok, me queda entonces una capacidad de 4 faradios. 4 microfaradios, perdón, y un voltaje de 4 voltios. 4 microfaradios y un voltaje de 4 voltios. Reemplazo entonces para sacar la energía. 1/2 de C por B cuadrado. La capacidad, hemos visto que sale 4 microfaradios. 4 por 10 a la menos 6. El voltaje, según dato de la gráfica, es de 4 voltios. 4 al cuadrado. Entonces tenemos acá 16 por 4. Bueno, entre 2. O sea, 16 por 4, 64, entre 2, 32. 10 a la menos 6, 32 microjoules. Esa sería la energía. 32 microjoules. No, acá el truco es deshacer un poco la figura, ¿no? Deformarlo un poco para darnos cuenta cómo están, ¿no? Aquí nos damos cuenta que estos dos están en paralelo, ¿no? Hemos jalado un poco el cable para darnos cuenta que este y este están en paralelo, que estos dos están en serie con este, que este está en paralelo con este, ¿no? Y así encontramos, ¿no? Precisamente, ¿no? La capacidad equivalente y el voltaje, ¿no? Bien calculado. Y en lectura, y lo que tenemos. Bueno, un poco la historia de Volta, esta es la pila de Volta, ¿no? Que justamente está hecho de esta manera. Es una réplica de esta pila, está en el Museo de Física de la Universidad, ¿no? Ahí pueden ver una réplica de la pila de Volta, ¿no? Precisamente. La construye de esta manera, de una forma bien rústica, ¿no? Pero funciona, no funciona. Esta pila creada por Alessandro Volta, le llamaba pila de Volta, ¿no? De esta hay varias versiones, ¿no? Pero es justamente, una forma de crear una diferencia potencial. Es decir, primero en las primeras pilas o baterías creadas de manera artificial. Ahí está. Consultas adicionales. Bien, si no hay más consultas, nos vamos quedando por acá. Nos vemos la siguiente semana. Pero mira que esté todo más normal para poder continuar regularmente en las clases. Nos vemos. Cuídense. Buena suerte, buen fin de semana.